pues vamos a tener una pantalla como esta, que es como si fuera nuestra página de inicio. En la página de inicio van ustedes a poder ver los diseños que ya ustedes diseñaron con anterioridad. Entonces ustedes pueden crear un nuevo archivo al darle clic arriba a la derecha donde dice crear y les aparecen tres opciones: diseño 3D, circuitos o bloques de código. El que vamos a seleccionar es diseño 3D. La otra opción es irse al inicio, o si están en alguna otra pestaña del Tinkercad, le pueden dar clic donde aparece el logo de Tinkercad arriba a la izquierda, y al darle clic les va a aparecer esta página de inicio. Y ahora sí, arriba a la derecha le damos clic donde dice crear y diseño 3D. Una vez que nos abra nuestro plano de trabajo, vamos a tener una ventana como la siguiente, en la que nosotros podemos movernos en este espacio de trabajo para poder realizar nuestros diseños. Recuerden que Tinkercad guarda automáticamente lo que vamos haciendo. Por ejemplo, yo voy a poner un cubo aquí y acá arriba me va a aparecer que se han guardado todos los cambios. Esta parte, chicos, la tienen que tener muy consciente de que tienen que vigilar o estar viendo que se hayan guardado los cambios. Cada que ustedes hacen una modificación, los cambios se van a guardar automáticamente. Pero esto sí y solo si nuestro internet está correctamente, tenemos una buena conexión. Puede que en algún momento se pierda la conexión de internet y que no nos cierre Tinkercad. Pero si no aparece aquí que se han guardado los cambios, quiere decir que hay algún problemita ahí de conexión. Entonces voy a borrar este cubo y aquí arriba le van a poner ustedes la palabra llavero. Recuerden que les va a aparecer muchos nombres diferentes o distintos en esta parte de aquí arriba. Ustedes tienen que ponerle llavero para yo poder saber cuál de todos los archivos que tienen ahí entre sus proyectos es el que voy a revisar. En este caso, como les digo, voy a revisar el que diga llavero. ¿Ok? Esto lo van a enviar por Classroom. Ahorita también les recuerdo cómo enviarlo. ¿Sale? Primero voy a hacer un breve recordatorio que cómo movernos en el plano de trabajo. Recuerden que si yo estoy usando, por ejemplo, un mouse y le doy clic derecho en alguna parte del plano de trabajo, sin soltar el clic derecho, yo puedo mover el mouse y moverme o cambiar la vista o perspectiva que tenga del diseño. ¿Okay? Por ejemplo, voy a poner un cilindro para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Y si presiono clic derecho y sin soltarlo muevo el mouse, yo puedo cambiar la vista o la perspectiva que tengo del diseño. También se puede realizar con el cubo que tenemos aquí arriba a la izquierda. Este cubo es precisamente la perspectiva que tengo yo de mi diseño. Si yo lo quiero ver desde la parte superior, le doy clic a donde dice superior. Si yo lo quiero ver desde la parte inferior, le doy clic aquí abajo. O presiono, le doy clic y sin soltar el clic también lo puedo mover. ¿Sale? Esto es muy importante, por ejemplo, para el que lo esté haciendo en tablet o en iPad, pues es más fácil moverlo dándole clic nada más aquí al cubito. ¿Ok? Y ¿qué pasa si yo moví demasiado mi cubo y quiero regresar a como lo tenía al principio? Pues le doy clic donde está la casita que dice vista de inicio y me va a mandar la perspectiva original de mi diseño 3D. También otro recordatorio es que, por ejemplo, si tengo yo varias figuras y me quiero enfocar en una en específico, lo que puedo hacer es darle clic a esa figura y seleccionar la casilla que está justo debajo de la casita. Esa casilla se llama ajustar vista a las formas seleccionadas. Entonces le doy clic y me va a mandar directamente a esa figura. ¿Ok? De igual manera, si quiero regresar a la página de inicio o al vista de inicio, pues le doy clic a la casita. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero yo modificar tamaños? Cuando quiero modificar tamaños de las formas que ya puse, simplemente le doy clic a los cuadritos blancos y negros que tiene la figura. Aquí es muy importante que sí sepan o que estén orientándose con la figura para que sepan cuáles son los cuadritos que mueven, por ejemplo, la base de este cilindro. ¿Ok?
La base de este cilindro yo la voy a poner, por ejemplo, de 50 por 50, ¿ok? Recordando que en una figura tridimensional tenemos tres ejes, X, Y y Z. El último eje que se menciona cuando uno dice las medidas hace referencia al eje de la altura o al eje Z, ¿ok? En este caso lo vamos a hacer, como les decía, de 50 por 50. Y hay dos opciones para mover la base. La primera opción es darle clic al cuadrito blanco que mueve las dos bases o los dos ejes X e Y y arrastrarlo hasta dejarlo en 50 por 50. Pero ese método, no sé si ustedes batallan igual que yo, pero yo batallo mucho arrastrando el mouse y dejándolo en una cantidad exacta. Yo lo que les recomiendo es darle clic donde están los números y ahí ponerle con mi teclado el número 50. ¿Ok? Se los estoy dejando así en video tutorial para que ustedes no batallen y puedan pausar el video, ir a hacerlo, regresar al Tinkercad y estar jugando con este tutorial. ¿Ok? Entonces las medidas de la base va a ser de 50 por 50. Y si yo cambio la perspectiva, me doy cuenta que la altura es el cuadrito blanco que tengo aquí arriba, en medio de los otros 4 cuadritos blancos. ¿Ok? Y con este yo le voy a dar una altura de 10. ¿Sí? Para que me quede como una especie de medalla o como una especie de base de un pastel. ¿Sale? Ahora bien, aquí, como les decía, va a ser algo parecido a lo que hicimos la vez pasada de poner nuestro nombre. En esta ocasión, pues yo voy a poner la herramienta texto. Y si ustedes la ponen justo encima de ese cilindro, ya les va a aparecer precisamente como si la base del cilindro fuera la base de nuestro texto. ¿Ok? Y para cambiar el texto, recordamos que le damos clic aquí. Si por ejemplo alguna razón no aparece esta información, le podemos dar clic donde tenemos la flechita esta que apunta hacia abajo o hacia arriba dependiendo cómo les aparezca para poder cambiar el texto. ¿Ok? En este caso donde dice text, pues yo voy a borrar esas letras y voy a poner mi nombre. ¿Ok? Voy a poner Martín y pues me parece muy grande. A lo mejor a ustedes les aparece de un tamaño más pequeño, pero recuerden que al igual que el cilindro podemos modificar el tamaño de las letras con los cuadritos blancos. Eso ya lo habíamos dejado limitado y lo puedo arrastrar o lo puedo colocar de dos maneras. Dándole clic y sin soltarlo, pues lo pongo en una partecita de aquí del cilindro o con las flechas del teclado lo puedo mover izquierda, derecha, arriba o abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero que quede el nombre justo en el centro? Lo que tengo que hacer es seleccionar dos figuras, en este caso el cilindro y las letras, y para hacer esa selección de las dos, simplemente le doy clic en un espacio en blanco, sin soltar el clic, hago un cuadro de selección y ahí ya dice aquí que aparecen dos formas seleccionadas. Me aparece como shapes, pero aquí significa formas. ¿Qué formas son? Pues la forma de texto y la forma de cilindro, los que ya tengo yo aquí. Y después de eso le doy clic, tengo dos opciones, puedo presionar la tecla L o darle clic aquí a donde dice alinear. Y me van a aparecer 9 puntitos negros. Esos círculos negros son los que me dicen con respecto a qué eje quiero alinear las figuras o las formas. En este caso yo voy a seleccionar los puntitos negros, pero solo los de la base. Ojo, solo este y este otro. Aquí tenemos 3 puntitos negros que no voy a seleccionar, porque si selecciono esos puedo mover mi figura de una manera que no va a quedar pareja la vista de las letras. ¿Ok? Una vez que coloquemos la vista de las letras de la siguiente manera, ahora sí tengo centrado mi texto con respecto a mi cilindro. Y como les dije, esto va a ser una especie de llavero, entonces necesito un círculo o un hueco por donde pasar precisamente las llaves. ¿Ok?
Entonces voy a agarrar un cilindro y lo voy a colocar de esta manera. Ese cilindro pues se quedó en la parte de arriba, pero lo voy a hacer yo pequeño. Lo vamos a poner de 5 por 5. La altura en este caso no es tan importante, ¿ok? Porque de hecho yo voy a hacerlo muy grande. Aquí lo voy a hacer, por ejemplo, de 40. Lo pueden hacer de la altura que ustedes gusten. Insisto, la altura no es tan importante porque a final de cuentas va a ser para hacer un hueco. Ahora, con la flechita negra esta que apunta hacia arriba, yo puedo mover, arrastrando esa flechita, puedo mover mi cilindro hueco en este caso, ¿ok? Hacia arriba o hacia abajo. Y si lo pongo muy hacia abajo, ¿qué le hace que me pase? Miren, me pasé abajo del plano y me pasé arriba de la figura. Pero insisto, no importa esa parte porque de todas maneras lo voy a recortar. Ahora, antes de recortarlo, quiero yo que esta figura quede en el puro medio. Entonces hago el mismo proceso anterior. Selecciono el cuadro, le doy clic en alinear y ahora nada más selecciono este puntito negro de aquí. ¿Para qué? Para que quede perfectamente alineado con las letras y con el cilindro. O sea, que quede en el centro. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo selecciono y agrupo esto? Pues al agrupar un sólido con un hueco, vamos a generar precisamente un agujero. Que por aquí pueden pasar nuestras llaves, como les decía. ¿Ok? Ahora se cambió mi color de las letras. ¿Por qué? Porque agrupé. Pero si yo le doy clic aquí donde está el color este y presiono la tecla multicolor, pues me deja que quede agrupado aún. Está agrupado, es una sola figura, pero ya con los colores que tenía anteriormente. ¿Ok? El siguiente paso es el nuevo. Todo esto lo demás ya lo habíamos visto. Pero el siguiente paso es, a partir de aquí comienzan las cosas nuevas. Hay unas flechitas curvas, que en este caso son estas otras, y también unas flechitas que aparecen aquí de este lado. Dependiendo cuál flechita curva yo seleccione, es el movimiento que voy a hacer de mi figura. En este caso las flechitas curvas que voy a seleccionar son estas. Para girarlas, ponerlas en 180 grados y que mi figura quede al revés. Es como si tuviera un pastel, insisto, y le diera la vuelta y ahora estoy trabajando por la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, lo que van a hacer ustedes es buscar un logo, una figura o una silueta que a ustedes les guste. Yo, por ejemplo, voy a buscar esta de Batman. ¿Ok? Para poderlo realizar, chicos, tiene que ser la figura, tiene que tener el color, tiene que estar contrastado con el fondo. Por ejemplo, esta es una figura con fondo blanco o sin fondo, de hecho, pero la figura es negra. Les voy a dejar algunas figuras para que ustedes puedan escoger. Entonces selecciono la figura y la descargo o la guardo. Voy a guardar la imagen y la guardo, por ejemplo, con el nombre de Batman. ¿Ok? La voy a guardar en descargas. Y se me va a guardar como un tipo PNG. ¿Ok? El formato de esta imagen es bidimensional o en 2D. Yo la tengo que hacer 3D. Para poderla realizar 3D tengo que cambiarle el formato. Y para eso me voy a ir a una página que se llama convertio.co. Y en este caso se pone diagonales. Pero si ustedes buscan en Google Convertio, ¿ok? Miren, voy a buscar Convertio en Google y la primera opción es esa, convertio.co. Selecciono esta opción y me va a aparecer algo así. Aquí tengo dos opciones. Uno es arrastrar la imagen aquí donde dice seleccionar archivos, o le voy a dar clic también a donde dice seleccione los archivos y voy a irme a las descargas y voy a seleccionar en este caso el logo que tenía, en este caso el de Batman, ¿no? Le doy clic en abrir y muy importante aquí, dice que el archivo es .png como les había dicho y lo voy a convertir a STL. Para convertirlo a STL, aquí mismo en imagen, lo busco la opción STL. La opción STL está aquí abajo, puede estar arriba, ya dependiendo a cada quien cómo les aparezca. Pero es importante que la convierta a SVG. ¿Ok? SVG. Si lo selecciono como SVG, aquí de PNG a SVG.
y le doy clic donde dice convertir. Esto lo que va a hacer es cambiar el formato de la imagen. El formato SVG ya es un formato que le genera altura a la imagen, ¿ok? Entonces se va a tardar un tiempo ya dependiendo de la conexión de cada quien, y una vez que aparezca finalizado les va a dar la opción de descargar. Descargan la figura y ahora fíjense que se va a guardar como .svg. Nos vamos a Tinkercad y aquí le vamos a dar clic donde dice importar. Recuerden la diferencia entre importar y exportar. Importar es traer un archivo hacia donde tú estás y exportar es llevar algo de donde tú estés hacia afuera. En este caso, el documento de Batman está afuera porque está en el explorador o en la sección de descargas. Entonces lo tengo que traer a Tinkercad. Eso se le llama importar. Le doy clic a donde dice importar y aquí selecciono el archivo. Selecciono un archivo y me voy a las descargas y le doy clic donde dice pues el nombre que yo le haya puesto. En este caso le puse Batman. Le doy clic en abrir. Ahí me aparece ya que se va a abrir. Y aquí una recomendación. Pueden dejarle la escala al 100%, pero yo se la bajo al 10 porque hay unas imágenes que se ponen demasiado grandes. Entonces, luego doy clic en importar y se va a importar esta imagen de tal manera que a veces se aparece aquí abajo, a veces puede aparecer a la derecha. Lo que voy a hacer es mover esta imagen, levantarla un poco y vean que me quedó aquí el logotipo de Batman. Ya lo único que falta por hacer es ajustarlo un poco, ¿ok? Al hacerlo de esta manera voy a realizar dos cosas. Con la imagen voy a realizarla hueca, la imagen, y así del lado que quedó abajo pues quedó con un sólido y del lado trasero o la parte de atrás pues va a quedar un hueco, ¿ok? ¿Y qué pasa de nuevo si selecciono todo y agrupo? Pues me genera un corte y ahí está el corte. Entonces su llavero ya quedó listo. De un lado va a tener la forma de la imagen que seleccionaron y del otro lado va a tener su nombre, ¿ok? Yo a este llavero lo que voy a hacer es, para que lo puedan ver mejor, lo voy a girar, igual 180, bueno 90 grados en este caso, pero nada más en la parte de arriba. Subo un poco mi llavero y listo, ¿sale? Ya tengo mi llavero, por un lado tiene mi nombre y por el otro lado tiene la figura que yo convertí de 2D a 3D, ¿ok? Ahora falta nada más enviarlo. Para enviarlo hay dos opciones, darle clic donde dice enviar a y después darle clic aquí donde dice descargar localmente. Eso lo que va a hacer es guardar la imagen en descargas también, pero ya una imagen de su diseño, ¿ok? O la otra opción es ir a donde dice compartir en Google Classroom y mandarlo directamente a la actividad que está posteada en este trabajo de clase, ¿ok? Entonces, esperando que no les quede alguna duda, igual y si les queda alguna duda, pues me pueden comentar por Classroom las dudas que tengan o lo vemos la siguiente clase. ¿Sale, vale? Entonces, su actividad del día de hoy es realizar un llavero como este que tengo yo aquí, en el que por un lado tenga su nombre de manera sólida, ¿ok? Salida de la figura del llavero, y del otro lado tenga una imagen que ustedes descarguen de internet, la que ustedes quieran, pero que sea tipo silueta para que la puedan hacer 3D. Esta imagen la tienen que poner en la parte de atrás de su llavero. En la parte de enfrente entonces su nombre y en la parte de atrás un hueco con la figura que ustedes realizaron de 2D, la pasaron a 3D por medio de convertirla a el formato SVG. Pueden usar este convertidor, hay muchos convertidores que también convierten imágenes de PNG a SVG o de JPG a SVG, cualquiera pueden utilizar. Yo les recomiendo este porque es gratuito, ¿ok? Y te convierte muy bien la imagen. Recuerden, la imagen tiene que ser en este caso con una imagen negra con fondo blanco o una imagen que contraste. Por ejemplo, esta otra imagen, aunque es del mismo Batman, no la podría utilizar, ¿ok?
Entonces, la actividad, como les decía, la tienen que enviar a Classroom, dándole clic donde dice enviar a, y hay dos opciones: descargan la imagen y la mandan como imagen, o simplemente le dan clic en compartir en Google Classroom. Espero se encuentren muy bien, nos vemos pronto, ojalá, y cualquier duda o aclaración nos podemos poner de acuerdo por el mismo Classroom.